noche en Desde las Cámaras hablaremos de la importancia de realizar una reforma al Poder Judicial con el diputado Julio César Moreno, quien es secretario de la Comisión de Justicia. Además, el diputado zacatecano José Juan Estrada nos habla de la preservación de los archivos legislativos en los congresos locales y también pondremos bajo la lupa el ejercicio del gasto en infraestructura en estados y municipios correspondiente a la cuenta pública del 2022. Desde las Cámaras comenzamos. Nos encontramos a poco más de la mitad de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la construcción de acuerdos sigue siendo la divisa más relevante para avanzar en el desarrollo del quehacer legislativo. A los cambios que se registraron en diversas posiciones que alcanzaron a uno de los órganos de gobierno del Senado, como lo es la Junta de Coordinación Política, se sumó esta semana la salida de un grupo de senadores priistas a su fracción parlamentaria. Aun cuando estas bajas no afectan a ninguna de las estructuras orgánicas de la Comisión Permanente, lo cierto es que inciden en el ambiente de los trabajos de este cuerpo colegiado. Confiemos en que en las semanas próximas se avance de manera decidida en la negociación y consolidación de los acuerdos y consensos necesarios para avanzar en la construcción del andamiaje jurídico que nuestro país demanda. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso. Esta semana, durante la Comisión Permanente, senadores y diputados debatieron temas muy relevantes. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó este miércoles con un tema central que polarizó. El Pleno debatió un punto de acuerdo presentado por Morena, PT y el Partido Verde para solicitar al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, que se separara de su cargo para participar en el proceso interno de su partido. Por su parte, Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, argumentó: ¿Quieren discutir mi remoción? Convoquen a un periodo extraordinario. Y de antemano les digo que de una vez convoco también para lo del INAI, para lo de nuestro Instituto de Transparencia. Convoquen a las dos cosas. El reto para Morena, para sus aliados, con el respeto parlamentario que nos merecemos. Convoquen al periodo extraordinario. Atrévanse. Legisladores de la bancada mayoritaria expresaron: yo sé que estás haciendo esto para abusar de la posición, sabes que no habrá las 2/3 partes y estarás haciendo campaña indebidamente. ¿Confía usted en su proyecto? Entonces, diputado Krill, queme sus naves y no se quede en una posición cómoda que le otorga cierto poder y cierta plataforma política. Como si usted no cree en sí mismo, va a convocar a que los demás confíen en su proyecto. Santiago Krill afirmó cumplir estrictamente con lo que marca el reglamento y el orden parlamentario para finalizar el debate. En esta sesión también se informó al Pleno la decisión de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Erubiel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Nubia Mayorga de dejar de pertenecer al grupo parlamentario del PRI. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Miles de millones de seres humanos que habitamos este planeta, vemos cómo se está deteriorando constantemente el ecosistema. Incendios forestales, grandes temperaturas y además temperaturas extremas con frío, lluvias, en fin, todo lo que vemos alrededor de la naturaleza se está convulsionando. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo los mexicanos para por lo menos poner, no un grano, sino poner un costal de arena y contener esta debacle del ecosistema? De eso vamos a platicar con la senadora Alejandra Lagunes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República. Creo que hay que ser bien prácticos para que la gente entienda cómo además cada uno de nosotros podemos ayudar a detener el tema de cambio climático, ¿no? O sea, hay que ser también, todos podemos ayudar a detener esto que pone en riesgo a la humanidad. Así de grave es el asunto del tema de cambio climático. Y uno de ellos es que tenemos que reducir las emisiones. Y para reducir las emisiones, una de las iniciativas es incrementar el impuesto al carbono que hoy está vigente. O sea, hoy ya hay un impuesto al carbono. Sin embargo, en México se cobra alrededor de $7 por tonelada. Y la idea de esta iniciativa que estoy por presentar
es actualizarlo a los $70, que es el estándar internacional. O sea, México tiene $7 y el mundo tiene $70 como estándar. O sea, tenemos que incentivar a que las empresas, las grandes empresas, dejen de emitir, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las iniciativas. Otra de las iniciativas es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es considerado en el mundo el combustible del futuro. Es un combustible que se produce con energías limpias, no genera emisiones, y ya presenté una iniciativa para que la Secretaría de Energía defina e implemente el Programa Nacional de Uso de Hidrógeno Verde. El uso de hidrógeno, o sea, usar hidrógeno verde evitaría hasta 300 millones de toneladas de dióxido de carbono en México para el 2050. O sea, esto equivale a las emisiones de más de 70 millones de automóviles en un año. O sea, imagínate el poder del hidrógeno verde. Otro de las iniciativas importantes es el carbono azul. Todos pensamos cuando hablamos de sumideros de carbono, o sea, sumideros de carbono es estos ecosistemas que transforman el carbono en oxígeno, ¿no? O sea, que están limpiando estas emisiones, este carbono que está en el ambiente y lo transforman en oxígeno. Y todos pensamos inmediatamente en los bosques. Y sí, son importantísimos los bosques y hay que proteger los bosques. Sin embargo, fíjate que los océanos y los ecosistemas costeros pueden absorber hasta el 50% del carbono emitido a la atmósfera. O sea, tan importantes son los bosques como son los océanos. Y bueno, logramos aprobar en el Senado una modificación a la Ley General de Cambio Climático para que se reconozca en la ley el carbono azul, así se le llama el carbono azul. Esto puede generar bonos de carbono, ahora sí, bonos de carbono azul, que al igual que el resto de los bonos van a generar beneficios económicos muy importantes. Entonces, hay iniciativas muy importantes para cuidar los bosques, pero también para cuidar los océanos, los manglares, y bueno, el cuidado de la biodiversidad, Víctor, también tenemos que cuidar los espacios que habitamos. Entonces, hay varias iniciativas para proteger la biodiversidad, que en nuestro país es el país número 2 en el mundo con mayor biodiversidad. Entonces, es una de las formas también de cuidar el medio ambiente. Entonces, bueno, hay iniciativas tanto de bonos de carbono, hidrógeno verde, carbono azul y protección a la biodiversidad y a las especies clave, en las que estoy muy enfocada desde la Comisión de Medio Ambiente, y además una causa que de verdad, o sea, muy personal que tengo desde hace muchos años. La Auditoría Superior de la Federación entrega la primera evaluación al ejercicio del gasto en infraestructura en estados y municipios correspondientes a la cuenta pública del 2022. Nuestra especialista en finanzas, Alicia Salgado, nos da su opinión. Hola Adriana, qué gusto me da saludarte y también a todos los amigos de la audiencia. Fíjate que tenemos un tema interesante porque fue presentada la auditoría de la cuenta pública del 2022. Prácticamente son más de 80 programas definitivos y el auditor superior de la Federación, David Colmenares, señala que del total observado preliminarmente, poco más de 77,000 millones de pesos, se han recuperado cerca de 10,500 y falta todavía por aclarar pues el resto, más de 66,000 pesos, 66,000 millones de pesos, es muchísimo. Hay rubros que tienen mayor observación que otros. Obviamente, aquel que está focalizado en el desvío de recursos por 9,500 millones del programa de Segalmex, esta agencia que distribuye particularmente semillas, granos entre la población de menores ingresos y también facilita la siembra, digamos, de pequeños productores. Usted sabe que esta información se ha
hecho pública, inclusive el presidente López Obrador se ha señalado conmovido, se ha dicho conmovido, enojado por esta circunstancia del desvío, pero de cualquier manera el auditor superior dijo que apenas va a iniciar la auditoría forense. Esto es, si efectivamente son 9.500 millones de pesos los que se desviaron, pero cómo se han aplicado con eficiencia, con honestidad y con puntualidad los recursos en Segalmex, entre otros. Hay 4 rubros muy observados. Uno es el de educación, el otro es el de salud, también el de infraestructura y obvio Pemex. Pemex es siempre un granito en el arroz, pero al final de cuentas es el que acumula entre Pemex y los proyectos de inversión aproximadamente el 62% de los recursos que fueron observados que no han sido justificados. En general, este es el tema. Este sería mi comentario por hoy. Muchísimas gracias. Yo pongo el tema bajo la lupa desde las cámaras, la auditoría. El presidente del Congreso de Zacatecas, el diputado José Juan Estrada, habló con nuestra compañera Claudia Ivette García sobre el sistema de archivos legislativos como parte de los acuerdos de la COPECOL. La Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, tuvo lugar hace unos días en el estado de Zacatecas. En este importante evento de la COPECOL, que reúne a más de 1.500 legisladores locales de todo el país, se llevó a cabo el tercer encuentro nacional de archivos legislativos. Al respecto, platicamos con el congresista local, José Juan Estrada. Sí, claro, bueno, se intercambiaron ideas acerca de los trabajos legislativos y sobre todo en el tema específicamente de los archivos, ¿no? Cómo generar cómo compartir estos ejemplos de éxito de archivos que se ocupan no solamente para preservar la memoria histórica, eso es una parte solamente, pero la otra fundamental en el tema de los archivos es para tener a la mano herramientas que nos permitan no duplicar esfuerzos ni duplicar trabajo. Muchas veces vemos diputados que están haciendo propuestas de algo que incluso ya se aprobó legislativamente hablando. Hay una ley para los archivos y que la verdad la ley se planteó de una manera tan perfecta que es poco aplicable, porque para empezar no se les destinan los recursos necesarios para la implementación de la ley. Entonces eso es también un reto que se lanzó en esta convención, cuando se hablaba de que bueno, vamos a volverla a revisar y vamos a hacerla más realista, porque no ganamos nada con tener una ley perfecta que pueda presumir que va a tener grandes éxitos si no se le dan los recursos necesarios. Se buscarían reformas para mejorar lo que actualmente está legislado. Ese es un reto y para un replanteamiento y trabajar en el tema de los archivos localmente y a nivel nacional. Además, se buscan esquemas de colaboración entre congresos locales para compartir experiencias y tecnologías. Por eso estos acuerdos en la COPECOL, en estas convenciones, el compartir experiencias, que hay incluso algunos temas que se hablaron en esta convención sobre compartir programas, no me refiero a un programa, me refiero a un programa de computadora para poder acercar o tener un sistema de archivos más organizado y más accesible hacia la comunidad. Entonces, definitivamente, pues fue un acierto. Finalmente, el diputado José Juan Estrada, quien preside la Comisión de Atención a Migrantes en el Congreso Local de Zacatecas, apuntó. Ojalá que un día tengamos una convención a nivel COPECOL con el tema de migración. El estado de Aguascalientes está organizando uno para fin de año. Es un tema que la migración en tránsito, hay un éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos sin precedentes en este momento. Es un tema que también puede ser un tema interesante para la COPECOL. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y a nuestro regreso lo haremos con el diputado Julio César Moreno, quien es secretario de la Comisión de Justicia, sobre la importancia de realizar una reforma al Poder Judicial. Y por supuesto, tienen que transparentar sus gastos. No es posible que yo me quede en que con todo y sus prestaciones, yo recuerdo, es nada más una suposición, pero sí sus sueldos eran arriba de 700,000 pesos mensuales. No sé por qué ganan mucho más que el presidente. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver qué nos preparó Virulo.
Si te gusta argumentar, si prefieres discutir, ven con los legisladores y te vas a divertir. Si te gusta argumentar, si prefieres discutir, ven con los legisladores y te vas a divertir. Yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador, para ganarme el dinero de argüendero, sí señor. Yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador, para ganarme el dinero de argüendero, sí señor. Julio César Moreno, abogado de profesión, de la Justicia es secretario de la comisión. En la Cámara de Diputados es necesario crear un Código Penal Nacional para delitos de orden federal y que en todos los estados se castigue igual. De cómo hacerlo, hoy nos viene a platicar. Ya nos acompaña el diputado Julio César Moreno, quien es secretario de la Comisión de Justicia y además fue alcalde de la Venustiano Carranza y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con quien vamos a platicar sobre la importancia de realizar una reforma al Poder Judicial. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Un saludo a tu auditorio y agradecido por estar en este programa. Pues esta reforma al Poder Judicial, en días pasados tuvimos una serie de conversatorios que se dieron en la Cámara de Diputados para definir, establecer cuál va a ser la nueva mecánica y sobre todo si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por voto popular o como se han estado eligiendo en estos años. Platícanos un poco de qué se trató en estos conversatorios y cuál es la idea de esta reforma. Pues mira, efectivamente, a partir de estos conversatorios, la idea es que transmitir a la gente, al pueblo, a la comunidad, la importancia de esta reforma judicial. Porque son los poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial, el legislativo, son autónomos, efectivamente, pero como se conforma el Poder Judicial Federal, hablando ya desde los ministros de la Suprema Corte, 11 ministros, pues prácticamente en la actualidad se dicen autónomos, pero en los hechos se eligen por cuotas. Es decir, lo que se pretende con esta reforma al artículo 94 y 96 de la Constitución Política Federal es terminar prácticamente con el tema de que intervengan las cuotas partidistas, los grupos cupulares, las cúpulas. Claro, porque bueno, estamos hablando de un poder, hay 3 poderes de la Unión, la división de poderes, y no deben de intervenir los partidos políticos porque eso corrompe la democracia de nuestro país. Así es, porque finalmente el ministro en turno, a quien le tenga que resolver un asunto de suma importancia de la nación, pues le debe el favor a quien lo puso, al grupo de poder quien lo puso, más no al pueblo, y por ende, pues va a ser parcial su definición o su Y bueno, resolución. estamos hablando de que solamente son 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. No podemos darnos el lujo que 2 o 3 estén partidizados y cumplan sobre todo con el partido en el poder. Sí, y esto ha sisido por años, es decir, así se ha llevado, se pone una terna por parte del Ejecutivo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si esa terna es donde entra la problemática. Dicen, bueno, pues la está proponiendo el presidente, sí, pero si esa terna no le agrada a las 2/3 partes, que actualmente no tiene un grupo parlamentario, no le agrada, pues es donde se pervierte, decir, el choque. Como se hacía antes, y lo decimos con todo respeto. Que bueno, además se define en la Comisión de Justicia y el presidente de la Comisión de Justicia pues tiene mano fuerte ahí, puede influir en la elección. De hecho es en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero yo lo que te quiero exponer es algo muy importante. Puede haber una terna, ¿y dónde está la problemática? En que si esa terna, antes ¿cuál era el modus operandi? ¿Cómo se estilaba? Pues decían, si les aprobamos esa terna siempre y cuando uno sea para el PRI, otro para el PAN y otro para quien propone. Y no se trata de repartírselo por grupos parlamentarios o por grupos de poder.
Se trata de que con esta reforma, pues por primera vez al menos los ministros sean electos por el voto popular, que por supuesto hay requisitos que deben de cumplir, que están en el 95 de la Constitución, para saber que deben de ser abogados mayores de 35 años, estos Claro, requisitos ya que están intactos. es un puesto técnico. Pero sobre todo ya no le van a deber el favor al coordinador del grupo parlamentario del PRI o del PAN, que les vendió el tema de que por nosotros vas a entrar, gracias a nosotros vas a tener las 2/3 partes, y entonces en un tema relevante, pues prácticamente ellos pues tienen que acceder a las peticiones que Traen les hacen. línea para Traen línea votar. política y por supuesto traen asuntos de consigna. Sí pasa, no pasa. Porque actualmente es por eso es que ha habido y va a haber estas iniciativas. En lo particular, un servidor va a presentar la propia, ya existen dos. Seguramente el presidente de la República presentará otra, y todas se suman y se van a resolver en un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales para resolverse en el Pleno a 2/3 partes. Tal vez ahí se puede trabar, pero ¿por qué? Porque están acostumbrados a que sí a este tipo de reformas, pero siempre y cuando sea repartición de cuotas. Y es donde se vuelve a pervertir la impartición de justicia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente está ávida de justicia. Pero ¿cómo va a haber justicia si el Tribunal Supremo, que es la Suprema Corte de Justicia, no pone el ejemplo con sus resoluciones? Pues de ahí se baja a los colegiados, a los unitarios, a los juzgados federales, y de ahí se baja a los estados. Entonces, prácticamente es un problema que tenemos que resolver. Imagínate, cada ministro dura 15 años en su cargo. 15 años. Afortunadamente ahora es escalonado el tema, como van saliendo. Pero hay otro tema también que viene en esta reforma que estamos proponiendo. ¿Puedes creer que si un juez, se te hace raro, un juez federal, está dándole libertad a secuestradores, a extorsionadores, a narcotraficantes, a delincuencia organizada, pero así que de cosa ya burda? Descarada. ¿Con quién se le acusa? Bueno, ¿con quién se le puede meter una queja? Con el Consejo de la Judicatura. Pues resulta que el Consejo de la Judicatura también lo preside el ministro presidente, que en este caso ahorita es la ministra Norma Piña. O sea, ¿con quién los acusas? ¿Con ellos mismos? O sea, el Consejo de la Judicatura... Han habido varios casos en donde gente probada, delincuentes, Sí. han sido su resolución. Ellos son juez y parte. El ministro presidente de la Corte es el ministro de la Judicatura, con sus otros consejeros de la Judicatura. ¿Cómo van a sancionar a un juez corrupto o que está actuando mal si ellos mismos, pues prácticamente son del mismo gremio? Forma por cierto? parte de su mismo grupo. Sí, son mismo Entonces, grupo. ¿cuál es la propuesta? ¿Que el presidente del Consejo de la Judicatura sea otra figura? Así es, que no sea el mismo presidente de la Corte. De la es decir, Corte. esta Haya dos reforma- presidentes, el de la Corte y el presidente del Consejo de la Judicatura, Sí, así es. que será electo también por voto popular. Sí, y sobre todo los ministros. Es decir, ellos tendrían más legitimidad. Al ser electos por voto popular ya no le deberían nada a nadie. Es decir, a mí me eligió el pueblo. No me puso el grupo parlamentario del PRI, del PAN, o fue un acuerdo político en la Junta de Coordinación Un tema que Política. ha sido polémico de esta elección popular es que los ministros son cargos técnicos que son muy especializados en el gremio jurídico, no en el gremio popular. Es decir, no tienen el carisma de ir a dar una elección y que la gente vote por ellos en campaña, porque tampoco pueden hacer promesas como las que hacen los legisladores o los candidatos a alcaldes o los candidatos a algún cargo de elección popular. ¿Cuál sería la diferencia en estas campañas? Y mira, yo creo que de entrada no sería por partido político. No van a ir a repartir juguetes ni pollos sería el por Día de las partido Madres, político. porque Yo te no. puedo adelantar que sería seguramente una lista de gente honorable, Que con expongan sus experiencia, tesis o sus seguramente con sus currículums. propuestas, sus currículums, y en esa lista pues la gente decidiría quiénes son aptos para ostentar el cargo de ministro de la Corte. ¿Qué otro punto trae esta reforma? Mira, yo creo que de los puntos que son medulares, tenemos algo muy importante, como es evitar el nepotismo. En el Poder Judicial, apenas se le están dando lamparazos, o sea, así como que se está alumbrando. No, nadie lo podía ni tocar. Estamos en un gobierno republicano. No es que se toque o no. Nosotros en el Congreso de la Unión
en la Cámara Federal, en mi caso, nos toca reformar la ley. Al Poder Judicial le toca aplicar la ley. Y en este caso se evitaría el tema del nepotismo. Si hay nepotismo en uno de los poderes, es en el Poder Judicial. Hay todo mundo porque se llama la familia judicial, porque el hermano, el hijo, la esposa también fue abogada, pues ahora ¿por qué no puede ser juez? Sí, Ahora, siempre ¿por qué no es puede ser? el Siempre Carrancá y mismo, su todo, hermano, los tres hermanos. Los mismos. Y por supuesto, tienen que transparentar sus gastos. No es posible que yo me quede en que con todo y sus prestaciones, yo recuerdo, es nada más una suposición, pero sí sus sueldos eran arriba de 700,000 pesos mensuales. Sí. No pues porque ganan mucho más que el presidente. Entonces, debemos de tener mucha claridad. Hay una Y más opacidad. todos sus viáticos y viajes. Hay y opacidad despilfarro. en el Poder Judicial Federal. Ahí sí hay opacidad. Digo, porque Pues sí. se han hablado de muchos temas. Yo creo que por eso es importante, por eso se les hace esta invitación a estos conversatorios. Lamentablemente ningún ministro se presentó. La propia presidenta, nuestro coordinador Ignacio Mier le hizo la invitación, no sé, que se presenta estos tres Pues vamos conversatorios. aquí a estarle dando seguimiento. Estamos ya en tiempo de la entrevista. Vamos a darle seguimiento a cómo se resuelve este tema tan relevante como es esta reforma al Poder Judicial. Muchas gracias por Estaría estar importante aquí que se con dieran un bañito de pueblo, que bajaran a hacer Claro. campaña y que se bajen del Olimpo y que vean lo que es recorrer las calles y que vean la sed de justicia que tienen los mexicanos. Por supuesto. Muchas gracias, Julio César Moreno, secretario de la Comisión de Justicia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.